Mitos de la Salud aborda un tema que, aunque no lo parezca, es más común de lo que creemos: las fracturas de mandíbula. Prácticas deportivas de riesgo, accidentes de tránsito, hasta una simple caída pueden causar fracturas de mandíbula con consecuencias muy importantes. Pero, ¿cómo se producen estas lesiones? ¿Cuáles son los síntomas que debemos reconocer? ¿Cómo se tratan las fracturas de mandíbula? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre fracturas mandibulares con Vivian García y una voz autorizada de la cirugía maxilofacial en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema que va a ocupar los aproximadamente 45 minutos en vivo que dura nuestro espacio. Y bueno, vamos a hablar precisamente de fractura de mandíbula, un hueso crucial en nuestra vida. Y esa voz autorizada de la especialidad cirugía en maxilofacial, ¿verdad? Que es como se le denomina esta especialidad y que comparte con nosotros es la de la doctora Legna Isla Rojas, especialista de primer grado en cirugía maxilofacial, es además doctora en estomatología, es profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín y jefa de este servicio con apenas 26 años del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez. Bienvenida, doctora Legna, muchísimas gracias por extender su jornada laboral porque incluso estuvo de guardia toda la noche y hoy comparte con nuestra teleaudiencia. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Vivian. El placer es todo mío de estar aquí y compartir con todos ustedes y hablar de este padecimiento que es muy frecuente en la sociedad. Legna, para comenzar, ¿usted pudiera explicarnos de una manera, digamos, que podamos entender todos qué se entiende por una fractura mandibular? Por supuesto, la fractura mandibular es una rotura en el hueso de la mandíbula, es decir, cuando el fragmento óseo se separa en dos o más partes y que puede ser completa o en algunos casos puede ser incompleta, que es como una fisura. La mandíbula es un hueso que juega un papel fundamental en las funciones vitales de las personas, sobre todo en el habla, la masticación, la deglución, por lo que una fractura puede traer afectación significativa en la calidad de vida del paciente. Así que va a impactar en la vida de esa persona. Doctora Legna, acláreme una duda. Desprendimiento de la mandíbula, como hemos escuchado decir, ¿y fractura es lo mismo? No, el desprendimiento de la mandíbula es cuando la mandíbula sale de lo que es la articulación temporomandibular. Y en el caso de la fractura de mandíbula es cuando existe una rotura en el hueso, no así en el desprendimiento, porque ahí es cuando el cóndilo mandibular sale de la cavidad glenoidea, es decir, se desplaza fuera de esta cavidad y entonces la mandíbula permanece intacta, es decir, no hay rotura en el hueso. Y en el cambio, en la fractura sí existen las roturas. Sí hay roturas del hueso de la mandíbula. Bueno, vamos a hacer la primera pequeña pausa en la conversación. ¿Te sientes bien con nosotros, Legna? Sí, es un placer estar aquí. 2445-3447 es el canal telefónico que lo conecta con el equipo de Mitos de la Salud, que hoy aborda el tema de la fractura de la mandíbula o fractura mandibular. Hay muchos mitos relacionados con la fractura de la mandíbula. Si usted se da un golpe, si puede mover la mandíbula y no le duele, no está fracturada, o sencillamente hay muchos remedios caseros también que ayudan a sanar rápidamente una fractura mandibular. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? Vamos a exteriores con Giancarlos Cobas, pero les recuerdo que está habilitado el 24 45 34 47. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la fractura de mandíbula. Acompáñenos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la fractura de mandíbula? No. Todo el que está en el deporte o está practicando un gimnasio, pues puede sufrir además de una caída, también puedes sufrir un golpe en una mandíbula. Yo tuve un sobrino que se fracturó la mandíbula y estuvo varios días con tratamiento, estuvo ingresado. ¿Qué puede causar una fractura de mandíbula? ¿Un accidente? Una caída.
un pleito personal. ¿Y sabes si una persona después de recibir ese fuerte golpe del accidente, de la caída, y puede mover la mandíbula, no estará fracturada? Bueno, eso depende porque tiene que ir inmediatamente a un médico para que le valore, le tomen una placa y entonces sepa qué es lo que tiene. En muchas ocasiones puede estarlo. Cualquier parte del cuerpo, un hueso fracturado es difícil tener movilidad. Quizá con la ayuda médica sí, con la tecnología de los últimos tiempos que ha ido evolucionando. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Carlos, interesantes opiniones, ¿verdad? La de alguno de nuestros seguidores. Doctora Legna, ¿cuáles son las causas, digamos, más frecuentes que dan lugar a las fracturas de la mandíbula en nuestra sociedad y qué factores de riesgo, por ejemplo, específicos, pues hacen que sea más, que haya mayor probabilidad de que se fracture este hueso tan vital en nuestra vida? Bueno, entre de las causas más comunes que tenemos están lo que son los traumatismos, ya sean directos o indirectos hacia el hueso mandibular, donde en ello influyen mucho los grupos de edades, sobre todo en la población joven, donde desafortunadamente las agresiones físicas y lo que es los accidentes de tránsito están jugando un papel fundamental en el diagnóstico de la fractura mandibular. También tenemos en el grupo del adulto mayor aquel riesgo por caídas, ya que existen enfermedades óseas que pueden debilitar el hueso mandibular. En cuanto a los factores de riesgo que influyen en una fractura mandibular, vamos a encontrar lo que es la participación en los deportes de contacto, por la exposición directa a lo que es los golpes. Tenemos accidentes laborales, aquellas personas que trabajan en la construcción, en lo que es aquellos labores que existen riesgo de caídas, también enfermedades óseas, como ya antes mencionabas, que provocan las debilidades en los huesos, también personas que presentan lo que son maloclusiones dentarias severas que predisponen a traumatismo y a consecuencia de ello una fractura mandibular, y aquellas personas que presentan también hábitos bucales deformantes como son el bruxismo, que tiene una consecuencia que debilita el hueso mandibular a largo plazo. Uh-huh. Entre otros factores de riesgo que pueden influir. El bruxismo es como el rechinar de los dientes. Exacto, es el rechinamiento de los dientes que puede ser nocturno o diurno. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o las señales que nos anuncian que tenemos una fractura de nuestro hueso mandibular? ¿Es cierto, doctora Legna, que causa un dolor casi insoportable? Bueno, entre los síntomas más comunes de la fractura mandibular es cierto que existe un dolor intenso, pero esto depende de lo que es la tolerancia del paciente. Claro. En ocasiones depende, el paciente nos refiere que presenta un dolor intenso, punzante, y en otras ocasiones va a presentar lo que es un dolor sordo, continuo. También vamos a observar que el paciente nos refiere que los dientes no encajan correctamente al cerrar la boca, es decir, que él siente diferente la mordida, que es lo que llamamos maloclusión dentaria. Uh-huh. En ocasiones vamos a observar aquellos pacientes con un edema grosero, es decir, la hinchazón, la inflamación, hematomas en lo que es la región del cuello, de la mandíbula, adormecimiento de lo que es la región del labio inferior, la lengua, la barbilla, y limitación sobre todo a los movimientos mandibulares, es decir, al cierre y a la apertura de la cavidad bucal. Que son las señales que te anuncian que hay una lesión en este hueso. Conocemos que existen diferentes tipos de fracturas, incluso preparándonos ambas para este programa. ¿Cuáles son las más frecuentes, por ejemplo, que usted ve en su servicio, que se ven en la consulta? Bueno, existen muchas clasificaciones de la fractura mandibular. Entre ellas tenemos las que más manejamos en el servicio de cirugía maxilofacial, son según la localización, donde vamos a tener fracturas de sínfisis, parasínfisis, de la región canina, del ángulo mandibular. ¿Qué zonas son, doctora? Porque no. Es exacto, el cuerpo de la mandíbula, que son frecuentes a nivel de lo que es el cóndilo, de la rama, del proceso coronoide. También tenemos aquellas fracturas según el tipo, que van a ser las simples
o cerradas, que son las que no comunican al medio externo, las compuestas o abiertas, que ya tienen comunicación con el medio externo, es decir, asociados a heridas faciales, heridas en cavidad bucal, las conminutas, que son aquellos fragmentos conminutos, las múltiples, donde existen varios trazos de fractura en el hueso de la mandíbula, patológicas, que son aquellas personas que presentan tumoraciones o lesiones que debilitan el hueso y por eso ocasionan la fractura mandibular. La mandíbula es todo esto que tenemos aquí, doctora. Exacto, es un hueso que permite lo que es la movilidad, es decir, varias funciones importantes, el habla, la masticación, la deglución. Es un hueso bien importante, además de que se encuentra en constante movimiento. ¿Es real la creencia, doctora, que si una persona se ha dado un golpe, una caída, tuvo un accidente, pero puede mover la mandíbula, significa que no está fracturada? No, eso es una creencia errónea que tiene la población, porque a veces nos encontramos pacientes que presentan fracturas mandibulares estables, es decir, donde tienen dos fragmentos que están afrontados, que contactan y permiten cierta función. Y también aquellas fracturas incompletas o en tallo verde que permiten la función de la mandíbula y entonces el paciente realiza ciertos movimientos. Por lo tanto, no toda fractura mandibular va a estar inmóvil, es decir, inhibe el movimiento. Exacto. El paciente puede presentar ciertos movimientos y tener una fractura mandibular. Y después entonces comenzar con los síntomas, por ejemplo, un accidente, la persona mueve la mandíbula, aparentemente no siente nada, no tiene dolor, pero luego comenzar con síntomas y sí da señales de que hay una fractura, hay una lesión. Que hay una lesión ósea, exactamente. Sí, donde tenemos los síntomas, sobre todo el paciente nos refiere la maloclusión, es lo primero que nos menciona, que siente que los dientes no contactan entre sí. Mire, buena señal. Vamos a otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? 24 45 34 47, estamos hablando de la fractura mandibular, ya la doctora nos explicaba que entre las causas fundamentales que provocan la fractura de este hueso vital en nuestra vida están los accidentes de tránsito y también la violencia, las agresiones violentas que dañan, por supuesto, este hueso y sobre todo en personas jóvenes, como nos decía la doctora Leina. Vamos a darle paso a nuestro querido amigo, compañero de Mitos de la Salud, el doctor Leonel Céspedes, neurocirujano del pediátrico de la provincia de Holguín, con su segmento que lleva el nombre Ese Mediquito. Adelante. ¿Qué pasa cuando usamos medicamentos sin estar seguros de su estado, de su fecha, de su dosis? Hoy quiero hablarte de algo que puede estar en tu casa, en tu botiquín, en este mismo momento: los medicamentos vencidos. Porque no se trata solo de fechas impresas en una cajita, se trata de eficacia, de seguridad y a veces de vida o muerte. Todos tenemos un botiquín en casa. Algunos lo tienen ordenado, con una cajita en su lugar, etiquetas a la vista y hasta un termómetro bien guardado. Pero seamos honestos, la mayoría lo que tenemos es una bolsita con blísteres sueltos, frascos sin tapa, jarabes empezados hace meses y pastillas que nadie recuerda de dónde salieron. Y lo curioso es que convivimos con esto a diario, lo vemos, lo usamos y lo normalizamos. Porque ¿quién no ha tomado medicamento alguna vez sin mirar la fecha de vencimiento? O aún peor, ¿quién ha guardado un jarabe abierto, lo dejó en el fondo del botiquín y meses después lo volvió a usar porque todavía quedaba un poquito? Y es que, amigos, ese pequeño botiquín que tenemos en casa se convierte realmente en un pequeño museo personal. Ahí está el antibiótico que nos dieron para la gripe que nunca terminamos, las gotas que usó la abuela para el oído y ese frasco misterioso que nadie se atreve a botar por si acaso. El problema es que ese por si acaso puede transformarse en un riesgo real, porque los medicamentos no son como los zapatos o la ropa que pueden guardarse por años y seguir funcionando. Los medicamentos tienen vida útil, cambian con el tiempo y pueden perder eficacia o en algunos casos volverse muy peligrosos. Primero, observa el color, el olor y la textura. Una pastilla que cambia de color, que tiene manchas extrañas o un brillo diferente, ya no es la misma que salió de la fábrica. El olor también es un indicador.
No siempre va a ser desagradable, pero si percibes algo distinto, este medicamento puede estar degradado. Y la textura. Presta atención si las tabletas se quiebran con facilidad, si se deshacen en las manos y parecen blandas al tacto. Esto es una señal clara de que la estabilidad se perdió. Los jarabes y suspensiones merecen un cuidado extra. Si notas precipitados, si notas burbujas inusuales o mal olor, no lo uses. Muchas veces pensamos que basta agitar el frasco, pero eso no resuelve un medicamento comprometido. El riesgo de contaminación bacteriana o pérdida de la eficacia es real y especialmente peligrosa en niños y personas vulnerables. Pasemos a las cremas y ungüentos, y aquí el ojo clínico es importante. Si cambian de color, si se separan en fases como cuando el agua se separa de aceite, o si ven grumos, ya no es seguro. Aplicarlo puede causar irritación o simplemente no tener un efecto esperado, algo que muchas veces se ignora hasta que es demasiado tarde. Ahora hablemos de los inyectables y ampollas. Como les comenté, son los más delicados de todos. Si están turbios, con partículas cristalizadas o cualquier cambio visible, no los uses bajo ninguna circunstancia. Aquí no hay margen de error. Lo que entra al cuerpo debe estar perfectamente esterilizado y estable, y cualquier señal de alarma indica que puede ser peligroso incluso para la vida. Finalmente, presta atención a las etiquetas y las fechas. Un medicamento sin etiqueta legible, con fecha borrada o envase deteriorado es un riesgo absoluto. No importa que parezca normal por fuera, la información que viene con el envase es parte de la seguridad. Si no puedes leerla, no tienes manera de saber qué estás tomando, cuándo caducó o cómo debe administrarse. Por eso quiero que recuerdes algo. Estas señales no son exageraciones. Cada cambio que detectes, por mínimo que parezca, es una alerta que ese medicamento podría no ser seguro. Y siempre es mejor no arriesgarse. Tirar un medicamento viejo o sospechoso puede parecer un desperdicio, pero la alternativa puede ser mucho más grave. Así que la próxima vez que abras tu botiquín, tómate un minuto para inspeccionar, mira el color, huele, toca, observa toda la textura, revisa los jarabes, las cremas y las ampollas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, use algo que presente cualquiera de estas señales de alarma. Recuerda, los medicamentos son herramientas poderosas, usados correctamente curan, alivian y protegen. Usados sin cuidado pueden causar daño, incluso cuando parecen inofensivos. Así que hazlo por ti, hazlo por los tuyos. Revisa, organiza, desecha y mantente siempre alerta a las señales que ya enseñamos hoy, porque la seguridad empieza en casa y cada detalle cuenta. Interesante el tema abordado por el doctor Leonel Céspedes. Bueno, en el estudio sigo dialogando con la doctora Legna Isla Rojas, estomatóloga, especialista en cirugía maxilofacial, profesora de nuestra universidad y bueno, que hoy comparece en Mitos de la Salud. Doctora, hace un momento hablábamos de los síntomas que nos dan señales de una fractura en el hueso de la mandíbula. ¿Por qué es tan importante, doctora Legna, buscar atención médica cuanto antes? ¿Cuáles son las posibles complicaciones asociadas que pueden surgir, digamos, luego de una fractura de la mandíbula y qué medidas se toman para prevenir esas complicaciones? Bueno, es muy importante buscar la atención médica especializada, sobre todo con un cirujano maxilofacial, ya que él tiene la capacidad para un diagnóstico precoz de una fractura mandibular. También con este diagnóstico vamos a prevenir lo que es la serie de complicaciones de no diagnosticar una fractura mandibular, ya que esta patología, de no ser tratada a tiempo, puede traer serias consecuencias para el paciente, como son sobre todo una mala consolidación ósea que conlleva una pseudoartrosis. Esto trae consigo una movilidad anormal y un dolor crónico en el paciente. También la presencia de una maloclusión permanente en la cavidad bucal.
limitación a la apertura y cierre bucal, trastornos en la articulación temporomandibular, afectación nerviosa que puede ser transitoria o permanente. Por eso es muy importante buscar la atención médica de inmediato para poder realizar el tratamiento oportuno y lograr la recuperación exitosa en el paciente. Una vez que el paciente sospecha que tiene una fractura de la mandíbula, y por supuesto que ustedes los reciben en su consulta, ¿de qué exámenes, de qué pruebas se valen para corroborar ese diagnóstico, doctora Leina? Bueno, primeramente el diagnóstico nos basamos en una historia clínica detallada donde le realizamos un interrogatorio al paciente de cómo, dónde, cuándo ocurrió la lesión. También realizamos lo que es el examen físico exhaustivo, tanto extraoral como intraoral, sobre todo evaluando la oclusión del paciente, las características clínicas que nos dan indicios de una fractura mandibular, y nos apoyamos en los exámenes complementarios, sobre todo en los estudios de imágenes, donde vamos a utilizar aquellas técnicas convencionales como son las radiografías panorámicas, las radiografías AP y lateral oblicua de mandíbula. También tenemos la tomografía axial computarizada, que en estos momentos es un tipo de estudio muy avanzado que nos permite visualizar el hueso mandibular en imagen tridimensional y nos permite detalladamente observar el tipo de fractura que presenta el paciente para poder realizar un adecuado plan de tratamiento. Hablando de tratamiento, que vamos a hablar de ello, pero por ejemplo, en lesiones menos graves de la mandíbula, ¿qué tratamientos se indican, doctora Leina? En aquellas lesiones menos graves de la mandíbula, vamos a indicar los tratamientos conservadores o método cerrado, que no es más que las fijaciones intermaxilares, donde vamos a unir los dientes superiores e inferiores con una serie de alambres, férulas, cerclajes para bloquear lo que es la mandíbula, y le vamos a indicar sobre todo al paciente una dieta líquida para evitar ejercer presión sobre el hueso mandibular y sobre todo mantener una correcta higiene bucal para prevenir infecciones en el área de la lesión. Y en casos de fracturas ya más severas, más complicadas, que requieren incluso cirugía, ¿cómo se procede? ¿Cuáles serían las limitaciones, doctora? Bueno, en el caso de que ya el paciente requiera un tratamiento quirúrgico abierto, porque existen los métodos abiertos, que no es más que el abordaje directo al foco de fractura, es decir, le realizaríamos una cirugía o intervención quirúrgica al paciente donde vamos a lograr la reducción y estabilización de la fractura mandibular, además acompañado de lo que es la fijación intermaxilar en el paciente, porque eso nos va a garantizar la oclusión del paciente y la estabilización de la fractura mandibular, porque el principal principio de un correcto tratamiento de la fractura mandibular es lograr la oclusión y devolverle la funcionabilidad a la mandíbula. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación. Estamos recibiendo varias llamadas, 2445-3447. Mientras tanto, volvemos a Exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya nos encontramos nuevamente desde Exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con la fractura de mandíbula. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. Acompáñennos. ¿Tiene idea de cuánto le durará la recuperación al paciente? No. Bueno, eso depende de los médicos y el reposo que tiene que hacer esa persona, ese paciente. Quizás 3 a 4 meses. Es lenta porque mi sobrino, por ejemplo, estuvo 3 meses y medio con los aparatos que le pusieron, la operación, y todavía hace 2 años y medio, y todavía siente dolores al momento. Cuando va a llover o cualquier movimiento de eso que haya, él siente el dolor en el hueso. ¿Sabe cuáles son las principales dificultades que implica ya una recuperación para un paciente? Tiene varias dificultades. Primero, le afecta para su alimentación. Tiene que variar los alimentos, todas esas cosas. Esa es una. La otra es una desviación de lo normal, bien pronunciada. Debe ser por la zona en que está localizada la fractura, que es el movimiento. Tienen que comer con absorbente, hacer algo para hacer un buen reposo. Pero si usted empieza de nuevo rápido a hacer lo que no debe, pues entonces
vienen las consecuencias fatales. La gente siempre habla de remedios caseros que ayuden a resolver estos problemas. ¿Usted ha escuchado hablar sobre alguno? Específicamente para la mandíbula no, pero sí hay remedio casero para otras enfermedades. Conozco varios para la circulación, el dolor de cabeza, pero precisamente para las fracturas no. El reposo, fomentos de agua fría, luego tibia y muchos fomentos de agua de sal, buchadas de sal. Le ponen, fue lo que a mis sobrinos le pusieron, no sé si habrá otro remedio. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos, interesante. Igualmente, ¿cómo es el proceso de recuperación? Giancarlos preguntaba esto a algunos de los seguidores del espacio. Después de una fractura mandibular, ya sea con o sin cirugía, doctora Legna, ¿cuánto tiempo suele durar, por ejemplo, esta recuperación? Bueno, el proceso de recuperación tiene una variabilidad en dependencia de lo que sea el tipo de fractura mandibular que tenga el paciente, el tipo de tratamiento que se le realizó y el estado general del paciente. Este tiene un periodo de recuperación de 45 días aproximadamente, pero varía en dependencia del grado de desplazamiento que haya tenido la fractura mandibular y si estaba asociada o no a otras lesiones en la región craneofacial. Es un periodo donde depende mucho la cooperación que tenga el paciente con el tratamiento que se le realice. Todo depende del paciente, porque es un tratamiento un poco engorroso y incómodo para él debido a que va a estar con una fijación intermaxilar. Es molesto. Hablando de tratamiento, bueno, Luis Ríos le preguntaba cuál es el tratamiento a seguir en caso de una fractura de mandíbula. Bueno, depende, eso hay que valorarlo, ¿verdad, doctora? Porque está el convencional y está también el quirúrgico. ¿Se toman medicamentos, por ejemplo, como analgésicos para aliviar el dolor? ¿Es difícil cuando usted dice que se afecta el acto de comer, de hablar? Sí, el primer paso ante una fractura mandibular es acudir a un médico especialista para poder planificar lo que sería el tratamiento exitoso en el paciente. Todo depende de su cooperación. Además, allí le vamos a hacer una evaluación en un equipo multidisciplinario donde nos reunimos el colectivo de cirujanos maxilofaciales y tomamos la mejor conducta para el paciente, evaluando sobre todo su estado general y lo más favorable para el tratamiento de la fractura mandibular. Mire, Juan Rojas le pregunta si la cirugía de mandíbula siempre resulta exitosa. Bueno, hay pacientes que la cirugía la toleran bastante bien, pero ya como antes había comentado, todo depende del resultado que tenga el paciente con el tratamiento quirúrgico. No garantizamos lo que es la cirugía exitosa. Siempre existe su margen de riesgos que dependen de muchas condiciones del paciente, sobre todo si está asociado a morbilidades como cardiopatía, diabetes mellitus, hipertensión. Por lo tanto, evaluamos todas sus condiciones. La magnitud de esa fractura. La magnitud de la fractura, la severidad, los desplazamientos, evaluamos todos esos factores y tomamos la mejor conducta para garantizar el tratamiento correcto para el paciente. Lo ideal sería que nadie se fracturara este hueso, ni ninguno, ¿no? Pero bueno, este hueso que es tan vital, tan fundamental en la vida diaria de nosotros los seres humanos y mucho menos por un accidente de tránsito que es prevenible o por un acto de violencia también, ser víctima de un acto de violencia. Eso sería lo ideal, doctora Legna. ¿Quedan secuelas en un paciente que ha sido operado por una fractura de la mandíbula? María Méndez le pregunta. Bueno, todo tratamiento quirúrgico tiene grandes probabilidades de poderle quedar secuelas al paciente. Todo eso se le informa en un consentimiento informado al paciente antes de realizar cualquier tratamiento quirúrgico.
Existen varios riesgos, sobre todo afectaciones nerviosas durante ese tratamiento quirúrgico. Puede existir también variaciones en la oclusión, porque el paciente puede que durante el traumatismo haya perdido algún componente dentario, es decir, haya perdido varios dientes, que eso interviene sobre todo en la oclusión del paciente. Son una serie de factores que juegan a favor, y entonces hay que evaluarlos todos. Sí, claro. Sin duda, por lo que usted nos ha explicado esta tarde, una fractura mandibular tiene un impacto significativo en la vida de la persona que la sufre, que la enfrenta, y me imagino que recuperarse lleva tiempo. Y también, bueno, por supuesto que dedicación y disciplina para poder superar estas secuelas. Hay una persona que no dio el nombre, dice que en ocasiones se le dificulta abrir la boca, doctora Legna. Dice que no tiene dolor, mientras que se le monta el codo derecho. El lado derecho, discúlpeme, el lado derecho de la mandíbula. Dice que se da cierto masaje y que se le quita. Pregunta que qué puede ser. Casi siempre es cuando duerme. Bueno, puede ser una disfunción en la articulación temporomandibular, donde existe una subluxación del cóndilo de la mandíbula, es decir, es casi siempre causada por lo que es el componente dentario. Ya cuando se llega al proceso de envejecimiento, varias personas tienen pérdidas dentarias, y si no existe la rehabilitación protésica, es decir, si no se rehabilitan, entonces puede causar lo que es el trastorno en la articulación temporomandibular, que son esos dolores, esa limitación a la apertura bucal. Y lo principal para corregir ese trastorno es la rehabilitación protésica y el restablecimiento de la oclusión dentaria. Rehabilitación que también es importante en el proceso postoperatorio de un paciente luego de una fractura mandibular, ¿verdad? Exacto, sí. Estos pacientes que tienen fracturas mandibulares y son sometidos a los tratamientos quirúrgicos, a lo largo de que cumplen el tiempo de consolidación ósea, se le indica la fisioterapia para el restablecimiento de lo que es la movilidad mandibular y la fuerza muscular, sobre todo. Y eso lleva tiempo, doctora. Bueno, existen muchos remedios caseros relacionados con el tema de la fractura. Hay quien procura tener siempre, por ejemplo, la manteca de majá, que dicen que es muy buena, que solidifica rápidamente los huesos de la mandíbula, con hierbas maceradas. Estos remedios que las personas recomiendan, doctora Legna, ¿son ciertos, son falsos, son mitos, son realidades? ¿Tienen ustedes realmente en su consulta alguno de estos remedios caseros que les recomiendan a los pacientes que puedan ayudar? Bueno, realmente no existe un remedio casero que pueda curar la fractura mandibular. Solamente el tratamiento que nosotros desarrollamos en el paciente es el que permite la consolidación ósea. Existen esos remedios que lo que hacen es aliviar la sintomatología dolorosa, sobre todo en el paciente, pero no garantizan que curen lo que es la fractura mandibular. O sea, científicamente no hay nada comprobado de que porque usemos tal o más cual remedio casero vamos a mejorar rápidamente nuestra fractura mandibular. Hay un problema aquí también que es el estético. Hay una persona que pregunta si en la cirugía quedan secuelas en la piel, en la cara, doctora. Bueno, siempre se le explica al paciente que pueden quedar secuelas estéticas por la cicatrización que tenga su organismo. Nosotros siempre tratamos de realizar cirugías que no involucren la afectación estética en el paciente, porque eso repercute en su ámbito social. Pero es una de las cosas que tiene como desventaja un abordaje quirúrgico en la fractura mandibular. ¿Qué medidas, doctora Legna? Última pregunta. ¿Qué medidas usted nos recomienda para prevenir las fracturas mandibulares? Bueno, yo quisiera hacer un llamado a toda la población, sobre todo a prevenir lo que son los accidentes de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol ni sustancias narcóticas que puedan alterar lo que es la función nerviosa, para prevenir lo que son las fracturas mandibulares y el resto de las fracturas en el cuerpo,
porque hay una gran incidencia últimamente de fracturas mandibulares. También debemos evitar lo que son la violencia en la población, las agresiones físicas, sobre todo en los jóvenes, los adolescentes, y en cuidar mucho al adulto mayor para prevenir las caídas, porque pueden provocarle también una fractura mandibular. Gracias, doctora Leina. Gracias por dedicarnos estos minutos acá en Mitos de la Salud. Espero contar con su participación y con la de otros especialistas del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico Quirúrgico, siempre que temas relacionados con la especialidad abordemos en Mitos de la Salud. Gracias a usted también por la sintonía. Les recuerdo que nuestro programa tiene una versión radial que sale los sábados a partir de las 11 de la mañana por Radio Holguín, la nueva radio. Y bueno, los jueves acá nos encontramos siempre a partir de las 4:30 de la tarde. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Muy buena tarde.